Tal? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por participar de este Ateneo mensual que hacemos de las entidades infectológicas de la provincia y médicos allegados, médicos afines. Les agradecemos mucho la participación a todos. Los invitamos a participar. Si tienen casos para presentar, pueden, de la manera que a ustedes les parezca, asociarse o contactarse con nosotros para poder presentarlo en un futuro Ateneo, así que es todo valorable y todo en pos del aprendizaje que podemos llegar a tener. Así que vamos a hacer el caso de hoy. Lo que estaría bueno, y insistimos mucho desde la sociedad, es animarse a dar un diagnóstico, así que en el chat estaría bueno que antes o al finalizado la presentación de la primera parte, se animen a dar un diagnóstico presuntivo. Aquí nadie está para corregir y para dar en la tecla, sino es la sospecha que cada uno tiene y nos podemos equivocar. Esto es parte del aprendizaje y está bueno que más o menos veamos si estamos todos en la misma orientación o no. Así que no tener vergüenza de eso y dar por lo menos dar algún indicio de qué es lo que puede llegar a tener este caso, ¿eh? Así que invitamos para este y para todos los casos venideros. Si se animan a eso, estaría muy bueno, que es parte de la temática, ¿eh? Por ahí uno trata de hacerlo un poco más desde el anonimato para no pasar vergüenza, pero esto no es cuestión de vergüenza, es cuestión de aprendizaje, ¿eh? Así que les agradecemos eso, ¿eh? Así que vamos a dar paso al caso de este día. Franco, todo tuyo. Bueno, yo soy Franco Casenave del Hospital de Clínicas. Voy a presentar el caso. A ver si se ve ahí. Sí. Bueno, Sí, como para perfecto. dar un orden, primero, para no leer todo el caso de vuelta, voy a hacer como un resumen de los puntos que nos parecieron un poco claves. Después vamos a dar nuestro diagnóstico sindrómico y de ahí nuestros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Si voy muy rápido o no se entiende lo que digo, avísenme porque solamente puedo ver el PowerPoint mío. Bueno, como resumen del caso, tenemos un paciente masculino de 18 años que vive en la ciudad de Córdoba, que como ocupación es carnicero, pero previamente era trabajador de la construcción. Se aclara que un mes aproximadamente, y que no tiene mascotas. Y antecedentes personales patológicos, como antecedentes quirúrgicos tiene una cirugía testicular en la infancia, como antecedentes alérgicos, tóxicos, medicación habitual o transfusiones, niega. El paciente tiene una sintomatología de más o menos 4 a 5 meses de evolución. La presentación del caso está dividido como en dos consultas, así que vamos a enfocarnos en esas dos. La primera consulta está relatada en agosto de 2021, consulta por dolor en fosa ilíaca derecha. El paciente en ese momento se le hacen como complementarios una radiografía de tórax que se informa como normal, y en el laboratorio como destacable lo que tiene es una PCR elevada de 50 y una eritrosedimentación de 8 milímetros en la primera hora. El resto del laboratorio la verdad que estaba dentro de lo normal. Se le hizo en su momento una ecografía abdominal, donde se informa como destacado una adenopatía en la cara anterior del páncreas, un vaso con un diámetro mayor de 11.4 centímetros, y con múltiples lesiones redondeadas hipoecogénicas, y con líquido libre en la cavidad abdominal. El paciente en ese momento fue valorado en guardia, y la conducta que se tomó fue tratamiento sintomático y realizar control ambulatorio. Esa sería la primera consulta relatada. Ya la segunda consulta es en diciembre de ese mismo año. El paciente consulta por persistencia de dolor en fosa ilíaca derecha, que se asocia a pérdida de peso, sudoración nocturna, y esta vez una tumoración en parrilla costal del lado derecho. En el examen físico, como destacable, tenía una lesión sobrelevada de consistencia pétrea a nivel de los arcos costales derechos, que era dolorosa, sobre una de esas. Al examen físico respiratorio tenía crepitantes en base derecha y el murmullo vesicular abolido en la base izquierda. No hubo otros hallazgos al examen físico llamativos. En el laboratorio tenía una anemia microcítica hipocrómica, tenía leucocitosis con neutrofilia, tenía 15.000 blancos, la PCR había elevado de 117 y la eritro también había elevado de 45 para la previa la consulta anterior de 8 milímetros en la primera hora. En ese momento se relata que se consulta al servicio de infectología y se decide la internación.
como otros estudios complementarios que se le hicieron serologías para HIV, para virus de la hepatitis B, virus de hepatitis C, para Bartonella, y se le realizó una Hadelson, que todas se informan como negativas. Se le realiza también un coproparasitológico seriado, que se informa también como negativo para hallazgo de parásitos. Se realiza también una inmunodifusión para hongos, en este caso para histoplasma, para coccidioido y para paracoccidioidomicosis, que se informa el resultado como negativo. Se realiza un ecocardiograma, que se informa como normal, y como destacado se realiza una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. El informe era bastante largo, así que pusimos lo destacado, pero en el caso está todo el informe completo. Se observa un derrame pleural izquierdo, con empiema y colecciones ovoideas, con compromiso de tejidos blandos de la pared torácica. En el resto del parénquima pulmonar, imágenes miliares y de consolidación. Esta consolidación en el lóbulo inferior izquierdo con broncograma aéreo y adenopatías mediastinales. Se observa lo que nosotros interpretamos como un absceso hepático con una colección subfrénica, voluminosas adenomegalias hipodensas y con calcificaciones puntiformes a nivel del hilio hepático, y el vaso está aumentado de tamaño con calcificaciones en su interior. ¿Sí? Bueno, en el caso remitido está todo el informe completo. Bueno, hasta ahí nosotros, el diagnóstico sindrómico, lo interpretamos como una infección crónica, diseminada, que tiene compromiso linfático, de serosas, en este caso peritoneal y pleural, y de vísceras, en este caso como órgano destacado, el pulmón, el hígado y el vaso. Bueno, y ahí empezamos como nuestra disquisición de las posibles etiologías. Nosotros fuimos separando, y según el tipo de etiología vemos qué tiene a favor y qué tiene como en contra de cada etiología. En el caso de la anocardiosis, que es una de las etiologías que creemos que puede llegar a ser, como a favor tenemos un patógeno de distribución cosmopolita. Vemos que de todos los casos, aproximadamente un tercio se dan en pacientes inmunocompetentes, es decir, que no es una patología exclusiva de pacientes inmunocomprometidos, que puede producir un cuadro subagudo o crónico y tiene tendencia a la diseminación. Como otra característica a favor es que se asocia a frecuente afectación pulmonar y tiene la tendencia a formación de abscesos. Como en contra, si bien un tercio de los casos se dan inmunocompetentes, el restante 2/3 se dan en pacientes inmunocomprometidos. Lo más frecuente es la afección pulmonar orgánica. En el caso de este paciente comenzó con una afectación primero linfática, digamos, abdominal y del vaso, y las afectaciones extrapulmonares más frecuentes de la anocardiosis son la encefálica y la cutánea. El paciente no tenía referida afectación a nivel de estas vísceras o de la piel. Como otra bacteria, con diagnóstico diferencial, ponemos brucelosis, ¿sí? Como puntos a favor, que es una enfermedad que es más prevalente en varones, que en este caso el paciente podría tener una posible exposición laboral por ser un carnicero, ¿sí? Que es una enfermedad prevalente en nuestro país, y que es una enfermedad que tiene tendencia a la cronicidad y a la afección sistémica. Como en contra, nosotros vemos que el paciente no tiene fiebre, y lo característico de la descripción de la fiebre, que la afectación hepática y esplénica es común, pero en forma de hepato y esplenomegalia, ya en forma de abscesos es mucho menos frecuente, que el compromiso pulmonar en forma de neumonía y empiema pleural también es poco frecuente, y bueno, acá hacemos la salvedad de que tiene una Hadelson negativa, que no tiene los mejores valores de sensibilidad, pero bueno, sería como un punto en contra. Su negatividad de todos modos no descarta la brucelosis, pero bueno, lo sumamos como un punto en contra de la brucelosis. Como otra etiología, que sea una actinomicosis, como a favor, tenemos que es un microorganismo que es parte de la flora habitual, de la piel, orofaringe, tracto gastrointestinal, bueno, en el caso de las mujeres el tracto genital. Es más prevalente en varones y puede producir infecciones en pacientes inmunocompetentes. Produce una infección subaguda o crónica, que es destructiva y supurativa, con formación de abscesos, y la forma diseminada puede afectar a múltiples órganos. En contra de esta etiología, es que la forma más común es la localizada,
y siendo como más frecuente la afectación cutánea con la característica formación de las fístulas que drenan los gránulos azulófilos. Y que la forma diseminada es mucho menos frecuente que la localizada, alrededor de 15% de los casos. ¿Sí? Bueno, como otra etiología, ya hablamos de la micobacteria, ya sea tuberculosis, ovis o micobacterias atípicas. Como a favor de la micobacteria, es una enfermedad cosmopolita y es frecuente en nuestro medio, produce enfermedad crónica y en ocasiones diseminada y puede afectar cualquier órgano y o serosas. En el caso particular que destacamos de M. bovis es que el paciente tiene riesgo de exposición laboral por ser carnicero, y se reporta mucha mayor frecuencia de que M. bovis dé una enfermedad extrapulmonar y diseminada. Como en contra, la verdad que en los pacientes inmunocompetentes la presentación más frecuente sobre todo M. tuberculosis suele ser la enfermedad pulmonar, y que la enfermedad extrapulmonar más frecuente es la pleural y la ganglionar. En este caso, el paciente debuta con afectación primariamente ganglionar abdominal. Como para ir a los que sospechamos, pusimos varios, ¿sí? Como a favor, la coccidioidomicosis, como a favor, es un paciente que reside en un área endémica. Córdoba está reportada que hay un área de endemicidad dentro de la provincia, que tiene una posible exposición laboral, porque ha sido trabajador de la construcción y es un factor que está asociado a esta infección, y que puede producir enfermedad diseminada, que es por diseminación hematógena o linfática, con formación de abscesos. Ya en contra para esta enfermedad, la infección es más frecuente asintomática, siendo el 60% de los casos son asintomáticas. Cuando la infección es sintomática suele afectar primeramente el pulmón y simular una neumonía de la comunidad, y que es muy difícil de diferenciar de la etiología bacteriana clásica. Y la mayoría de los casos se resuelve espontáneamente. Encontramos en la bibliografía que la enfermedad diseminada es poco frecuente, corresponde al 0,5 al 2% de los casos, y cuando se presenta la afección diseminada es más común que afecte piel, huesos, articulaciones y sistema nervioso central. Y como otro punto que es un granito para en contra es que tiene una inmunodifusión negativa para este microorganismo. En caso de la paracoccidioidomicosis, como a favor, es que es una infección que también es más frecuente en varones, es una infección que es mucho más frecuente en pacientes inmunocompetentes que en pacientes inmunocomprometidos. La paracoccidioidomicosis tiene una forma que se llama juvenil, que de los casos sintomáticos corresponde al 10% de los casos, en la que se caracteriza por tener afección ganglionar, hepatoesplenomegalia, formación de abscesos y poco compromiso cutáneo. En ocasiones también se ha reportado coinfección de paracoccidioidomicosis y tuberculosis. Ya como en contra de esta enfermedad, la verdad es que es más frecuente en áreas tropicales. Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador concentran más o menos el 80% de los casos. La gran mayoría de los pacientes se presume que tiene una infección asintomática, y que de las formas sintomáticas la más común es la forma crónica, que afecta a adultos de mayor edad, entre 40 y 50 años, y produce afecciones mucocutáneas. Bueno, como otro punto en contra, digamos que tiene una inmunodifusión negativa. Si bien el test no descarta que tenga la enfermedad, pero bueno, como que suma en contra. Otro hongo que pensamos que podría ser la etiología es el histoplasma. Como a favor, tiene que es una enfermedad de distribución mundial, que tiende a predominar en varones, que tiene formas clínicas agudas, subagudas y crónicas, y que tiene una forma, que es la forma diseminada progresiva, que puede afectar a pacientes inmunocompetentes. Esta forma diseminada puede afectar ganglios, vaso, hígado, pulmón, piel y otros órganos. Como en contra de esta enfermedad, lo que tiene es que las formas más comunes en inmunocompetentes es una forma asintomática, o bien una afección respiratoria que está descrita como una enfermedad tipo influenza. La forma diseminada progresiva en realidad corresponde, de todos los casos crónicos, corresponde al 10% de los casos, en el caso de los pacientes inmunocompetentes, y bueno, también tiene una inmunodifusión que es negativa para este germen. Otro
Otra etiología que también se nos ocurrió sería la criptococosis, ¿sí? En este caso el paciente tiene a favor, que es una enfermedad de distribución cosmopolita, ¿sí? Que hay un criptococo, que es Cryptococcus gattii, que se asocia a producir enfermedad diseminada en pacientes inmunocompetentes, e incluso en nuestro país hay reportes de casos por este germen, que tiende a producir una infección crónica y que puede producir enfermedad diseminada con afectación pulmonar, órganos abdominales, serosas, médula ósea y sistema nervioso central. Como en contra de esta enfermedad, puntos en contra, lo que tiene más prevalencia es en pacientes con inmunocompromiso, y la forma diseminada tiene predilección por el sistema nervioso central, ya sea como meningitis o como absceso. Y también se asocia a compromiso cutáneo, que son dos manifestaciones que este paciente impresiona no tener. Bueno, y como última etiología propuesta, en este caso una enfermedad, la leishmaniasis, ¿sí? Como puntos a favor, la leishmaniasis es una enfermedad crónica que tiene formas sistémicas, conocida como el Kala-Azar, que se asocia a síntomas constitucionales. Puede producir afección ganglionar, hepática y esplénica. Como puntos en contra, que la verdad que son más que a favor, la enfermedad es una enfermedad que está presente en nuestro país, pero sobre todo en las regiones del norte de nuestro país. En Latinoamérica la forma sistémica es más frecuente que en niñas, niños y pacientes inmunocomprometidos. Y como otra cuestión en contra es que tiene ausencia de fiebre, citopenias, bueno, si bien él tiene anemia, pero no tiene otras citopenias, y que se manifiesta con afección cutánea. Bueno, esas serían las etiologías que nosotros hemos pensado. Bueno, ahora abrimos la discusión, y esa es la bibliografía que usamos. Excelente, Franco, muy completo, y la verdad que está bueno poner los puntos a favor y en contra. Es bastante interesante el caso, porque tiene, creo que dos etapas bien marcadas. La primera inicial, creo que eso marca el punto de partida de la infección, y la segunda internación ya con la complicación de la pared torácica y pulmonar, eso es el punto de complicación cúlmine ya de la infección. A mí me hace mucho ruido, lo discutíamos nosotros en el sanatorio, el compromiso de la parte portal, porto-cava, que tiene, pero tiene una complicación esplénica bien marcada, con una esplenomegalia y unas lesiones, y bueno, y la afección de la vía biliar que tiene inicial, y después como una segunda instancia lo pulmonar. Eso nos llamaba mucho la atención a nosotros, y poníamos como algo vinculado a eso, sospechábamos algún tipo de infección bacteriana un poco más silente, algo como una salmonelosis un poco más crónica, que también podría llegar a ser como algo a tener en cuenta. Si bien es una infección bacteriana y debería demostrarse más florida clínicamente, creo que no está mal pensar en eso también. Sí es cierto que tiene mucha evolución y ese compromiso no parece ser algo típico, pero bueno, lo dejábamos ahí picando como algo también que a nosotros nos parecía, nos llamaba la atención. No sé, Graciela, ¿vos querés decir algo? Sí. Sí, te felicito la forma de presentarlo, me gustó mucho, muy esquemática, concisa, concreta, clara, pro y contra, me gustó mucho. Quería aprovechar la oportunidad, ya que lo nombraste como uno de los diagnósticos diferenciales, la leishmaniasis, que como infectólogos, tampoco para que salga en la prensa y mañana nos entrevisten en radio, tele y cosas, pero ya a nivel municipal y provincial, ya este año se están detectando casos de leishmaniasis visceral en perros, tanto en provincia de Córdoba, en Punilla, como en la ciudad, en barrios como 60 Cuadras, la zona de Fuerza Aérea. O sea que yo creo que como infectólogos está buenísimo que no dejemos de pensarlo. Muchas veces los casos en perros se anticipan 2, 3, 4, 5 años a los casos en humanos, pero creo que como infectólogos tenemos que empezar a pensar la posibilidad de que algún paciente con síndrome febril o con estos casos que no terminan de cerrar, como bien pusiste pro y contra, en la epidemiología, tenemos que empezar a pensar en la posibilidad. Y las leishmanias que se han encontrado en la zona donde están estos perros son leishmanias que más bien dan leishmaniasis visceral, pero son facultativas. Los nombres no me acuerdo,
pero son leishmanias facultativas, así que podría ser que nos toque ver pacientes tanto con leishmaniasis cutánea como visceral. Me parece que, aprovechando que lo nombraste y que nosotros somos infectólogos, me parece que encendamos la alerta ante la posibilidad de diagnóstico, lo veo importante. Bueno. Gracias, Graciela, por el aporte muy, muy útil a tener en cuenta, sí, sí, tal cual. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Leo, yo sé que vos, bueno, vos vas a hablar, seguramente estarás vinculado con la parte resolutiva, pero ¿qué te pareció el abordaje? ¿Qué opinión tenés para hacer? No sé si te está escuchando, Leo, no te podemos escuchar. No sé si te han desconectado. ¿Ahí? No. Ahí Hola, está. hola. Ahí sí. Ahí sí. Ahí estamos. Bueno, perdón. No, felicitarlo por la presentación y justamente antes de conocer nosotros la etiología, conozco el resultado del caso, ¿no? Pero justo la primera diapo que pusieron era la primera etiología que se nos cruzó por la cabeza, el tema de los abscesos fríos por la etiología que presentaron, ¿no? Se me sale Aspergillus ahora y no era Aspergillus, era Nocardia, se me fue de la... Nocardia. Claro, que es un microorganismo que produce abscesos y produce poca repercusión sistémica. Entonces, cuando nos presentaron el caso, una de las principales etiologías que pensamos fue en esa. Bueno, después, como todos, hicimos los estudios microbiológicos que corresponden al material. No pusieron la foto ahí, creo que ahora Juan, cuando lo presente, van a ver el material que sacamos de la punción de ese absceso sufrénico. Y bueno, y ahí estaba la etiología, ¿no? Es un chico que, fíjense que arrancó en agosto, ya con los abscesos que tenía esplénicos. Yo creo que prácticamente tenía criterio de internación para estudios. Después calculo que por el tema de la pandemia y otras cosas que exceden nuestro análisis, se perdió durante todos esos meses hasta que llegó ya en esas condiciones, ¿no? En diciembre. Y bueno, ya le voy a mostrar ahora la evolución que tuvo y el resultado que estamos teniendo con él. Perfecto, Leo, gracias. ¿Alguien más? Laura, ustedes también que participaron del caso, Laura y la doctora Rosana, si quieren comentarnos algo. ¿Qué tal? Buenas Ahí noches. activo, hola. Bueno, yo muy ansiosa porque ya quiero saber. Bueno, eso, lo mismo, nos pareció que también la primera internación quizás ya era, la primera consulta ya era para internarlo para estudios, y supusimos que una de las causas fue la pandemia, ¿no? Como ya vimos también que ha retrasado y ha tenido otros inconvenientes. Bueno, lo pensamos por ese lado y no queríamos descartar tampoco tuberculosis. Así que nos parece que sí, que el estudio fue correcto y que en definitiva estaba ahí el diagnóstico. Estamos ansiosos para saber qué es, pero que el razonamiento fue el adecuado. Exacto. Doc, ¿también alguna cosa a comentar al respecto? No. Lo que dijo Laura, que nos había llamado la atención el tema de no empezarlo a estudiar en el mes de agosto, ¿no? Qué audacia, decíamos, de que con abscesos esplénicos o con el compromiso esplénico el chico haya estado en la calle. Exactamente, sí. Bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario, es libre, estamos todos para recibir aportes, críticas, algo que se pueda sumar al caso, está bueno para charlarlo y discutirlo en estas circunstancias. Bueno. Sí, Fede, justamente lo que vos decías al inicio, esto... ¿Se escucha, Fede, ahí, no? Sí. Hola. Sí. Hola. Perdón, no tengo mal internet. No, digo que justamente son espacios para que la gente en formación comience a expresarse, ¿no? Un espacio para que ellos, porque al final terminamos hablando de los más viejitos, y la gente en formación tiene que aprovechar este espacio para poder
empezar a aprender a expresarse y empezar a modular una retórica de acuerdo al razonamiento que van teniendo del caso clínico, tengan o no tengan el diagnóstico, o no den con el diagnóstico, como vos aclarabas al principio, eso no hace, digamos. La idea es no solamente aprender el objetivo conceptual del caso que se presenta, sino los objetivos actitudinales y procedimentales que tenemos que cumplir como nosotros educadores y los alumnos aprender como en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces también estaría bueno que todas las residencias, por lo menos las que participan en esta actividad, presenten su punto de vista brevemente, aunque sea en forma oral, para conocer que lo discutieron y ver que también de qué forma se expresa. Tal cual, Leo, el diagnóstico es una circunstancia nada más, es el proceso lo que estamos teniendo en cuenta, es el aprendizaje de saber hacer un discernimiento bien claro, abarcar la mayoría de las patologías. Creo que siempre uno en este tipo de ateneo siempre busca alguna cosa extraña, sumamente rara para presentar, pero ese es una cosa circunstancial. La cuestión es aprender y hacer el raciocinio como hicieron bien la gente del hospital, excelente con el discernimiento diagnóstico, qué cosas a favor, qué cosas en contra, qué es lo que les parecía a ellos involucrar como una posible etiología. Eso es lo más valorable de estas charlas, que son muy enriquecedoras porque aprendemos todo, y los comentarios de Graciela, tuyo, del doctor Jacob, de toda la gente que participa siempre, es muy valorable porque eso nos ayuda a tener la luz prendida en la cabeza de ciertas cosas que por ahí no se nos ocurren o que pueden pasar por alto, y son circunstancias, porque si uno no vive estas experiencias tampoco puede aprenderlo, eso por ahí puede salir fuera de los libros, así que eso es lo importante de estas reuniones. Bueno, si quieren pasamos a la segunda etapa, a la parte resolutiva, que están todos muy ansiosos, así que nosotros también, porque es llamativo el caso. Ahí está Juan Manuel. Un poquito de redoble de tambores ahí. Sí, mucho misterio me meten ustedes. Ahí comparto pantalla. Bueno, me imagino que se debe ver. Sí, ahí estamos. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Cavallo, soy el residente de infectología de la Reina Fabiola. Y bueno, vamos a saldar dudas. Pero bueno, vos sabés, es todo un desafío también presentar algo que sea interesante, ¿no? Yo digo, bueno, eso como para mí era lo más importante. Vamos a... Ahí está. Bueno, salteamos toda esta parte que ya está recontra mil hablada. Yo hablar un poquito acá, también en el laboratorio de agosto ya tenía un patrón de elevación, digamos, GT y FAL, y una PCR alta, como con un patrón de ocupación, ¿no? De ocupación hepática, si bien los abscesos y lo que se ve más en imagen era a nivel esplénico, ya a nivel algo de la pequeña vía biliar había un cierto patrón que nos estaba llamando la atención. La consulta de diciembre, hablar un poquito de esto también del IMC bajo, ¿no? De la desnutrición, de cómo fue repercutiendo a nivel sistémico, como muy bien dijeron. La radiografía de tórax. Bueno, el laboratorio de lo que ya hablamos, pero un síndrome anémico, ferropenia, una microcitosis y una hipocromía, muy importante, persistía el patrón de ocupación en ese momento. Los estudios que ya ustedes nombraron, la importancia y la diversidad de las imágenes del compromiso pulmonar, y esta que no me andaba en la clínica para hacer captura de pantalla, así que por eso se ve así, pero el importante compromiso a nivel hepático, ¿no? Además, dentro de la glándula hepática, tiene áreas heterogéneas, organizadas, como muy bien hablaban de un proceso más crónico y que tenía un compromiso inflamatorio muy importante, más allá de conglomerado ganglionar acá a nivel retroperitoneal y muchas otras áreas que podrían mostrado. Esta me pareció como la más que ejemplificaba, ahí va, y que fuimos a punzar justamente. Se punzó
este es el tipo de material, ¿sí? Si bien estaba en la foto, lo repasamos con las características. A primera vista, nosotros cuando nos miramos, me acuerdo que me mandaron una foto los chicos de diagnóstico y ahí me fui al tomógrafo, dije, bueno, parecía ser algo más purulento, ¿no? Y pensando un poquito también en esto bacteriano, de algunas otras causas, se sacaron 30 mililitros, y bueno, ahí por supuesto que el tomógrafo se fue a la sala de internación. El diagnóstico fue realizado y el estudio de la colección abdominal en directo, este es el Ciel-Nielsen, ¿sí? Y está repleto de VAR, con un componente inflamatorio muy importante alrededor, pero se ven acá cómo tiñe los bacilos, o sea, persistentes, lo cual, bueno, a nosotros nos orientó justamente de pensar en una tuberculosis como primera instancia, o alguna otra micobacteria. Y bueno, contarles un poquito cómo siguió todo, porque el servicio de diagnóstico por imagen le terminó poniendo 4 drenajes percutáneos, porque dirán, como eso tenía uno pleural anterior izquierdo, pleural anterior derecho, pleural posterior izquierdo y sufrénico derecho. Entonces empezamos de manera empírica con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. También porque en ese momento no tenemos tan aceitado por ahí algunas... el manejo del GeneXpert no estaba como para mandar a estudiar y tener una respuesta rápida, y el paciente no tenía muchos recursos, ya voy a seguir hablando de esto, como para pedir una PCR para tuberculosis, y eran todas cosas que demoraban tiempo, y sentíamos como que el paciente ya estaba quemando etapas, estaba progresando, entonces decidimos el tratamiento empírico en base al directamente. Él evoluciona febril durante la internación, bastante fase agudas muy elevados, entonces agregamos como reconstitución inmune dexametasona, le hicimos un plan largo de 4 semanas, lo hicimos ver también por cirugía de tórax, principalmente este punto era porque, bueno, nosotros, no sé, siento que es un concepto a mí que lo tengo muy arraigado, si veo un absceso, lo quiero drenar, quiero hacer una toalete, quiero pegar esa pleura que no vuelva a juntar, y la verdad que nos dijeron que no, que esperemos, porque el compromiso era muy grande, y si tenían que hacer una cirugía muy importante, que iba a ser más perjudicial que beneficiosa, entonces por eso tampoco avanzamos en esta cuestión. Fíjense que ya a nivel del 29 de diciembre, si repasamos un poquito la fecha para no olvidarnos dónde estamos, era del 16 al 29, ¿sí? Es decir, casi 13 días de internación. Le pudimos dar el alta con tratamiento antituberculostático, con dexametasona en dosis decrecientes. Lo citamos a control con nosotros, por supuesto, y con alergia e inmunología, y justamente pensando en esto que también se habló de la inmunocompetencia, ¿no? Decir, bueno, un paciente inmunocompetente, ¿no? Buscamos otras causas. Uno siempre piensa en las enfermedades oncológicas, linfoproliferativas, por supuesto el VIH, a un fármaco inmunosupresor, pero la verdad que no encontramos nada, no tenía ningún otro signo de inmunosupresión, por eso le diríamos también con la gente de alergia e inmunología. El 1 de enero viene a control con estudios que le pidió alergia inmuno, donde persistía con esta leucocitosis, con 81% de polimorfos y 9% de linfocitos, que le daba una linfopenia leve, pero linfopenia en fin. Una PCR 69, eritro de 46, o sea, seguía más elevado, pero en descenso. Y ellos lo que hicieron fue dosar las subpoblaciones linfocitarias, que todas dieron bajas, cerca del límite inferior, un poquito más, que en realidad, ahora le voy a comentar qué dijeron, pero tiene que ver justamente con lo que ellos diagnosticaron como una linfopenia reactiva del proceso infeccioso. Se testeó muchas otras cosas, niveles de inmunoglobulinas totales. Estos son los receptores de las células T, ¿sí? De los receptores alfa, beta, gamma, delta, que estaban todos dentro de valores normales. Ellos también dosan, bueno, aprendí mucho del estudio que ellos empezaron a hacer. Dosan, y por ejemplo, IgG antineumococo, antitoxina tetánico, o test de dihidrorodamina, que justamente lo que habla es si el organismo es capaz de generar defensa o capaz de generar respuesta inmunitaria ante un estímulo infeccioso, y él lo tenía un buen porcentaje de receptores, tenía buena respuesta al
a los estímulos infecciosos, o sea, el estímulo de la inmunidad, los niveles de inmunoglobulina normales, pero bueno, esta linfopenia que ellos atribuían a que podía ser reactiva y nada más, y empezó con una alteración ya en enero del 2022, con una alteración de la función renal. El 19 de enero de este año le hicimos un control tomográfico donde se vieron mejoría de las lesiones, se retiraron 2 drenajes y quedó el subfrénico, que era la colección más grande que se punzó y que les mostré al principio, y el pleural posterior izquierdo. El laboratorio de control, que fue la semana siguiente, la hemoglobina fue subiendo a poquito, 9,4, los blancos mejoraron, el nivel de linfocitos subió, pero empezó a tener una falla renal, una creatinina de 3,1, un urea de 79, un ionograma conservado, ¿sí? El ácido láctico estaba bien, un pH con una acidosis, una PCO2 también que estaba elevada, el bicarbonato estaba bien, pero ya empezaba a haber una alteración del medio interno, si bien no había repercutido a nivel de electrolitos, y una elevación de los reactantes de fase aguda. Entonces ahí lo internamos para estudio de esta insuficiencia renal que él hizo, y en el medio nos llega el cultivo, ¿sí? Definitivo de complejo micobacterio en tuberculosis. Entonces, en este momento, cuando se internó por esta segunda vez, tenemos un paciente con tuberculosis diseminada que tenía compromiso pulmonar, hepático, peritoneal, esplénico, un síndrome anémico mixto, ferropénico e inflamatorio, una desnutrición severa, por lo que les conté del IMC, además no lo puse para no hacerlo muy largo, pero tenía hipocalcemia, hipovitaminosis D, ferritina baja, como los complejos saturación de transferrina, albúmina, etc. Compatible con la desnutrición severa, y una insuficiencia renal AKIN3. Entonces en ese momento decidimos suspender los tuberculostáticos y planteamos los diagnósticos diferenciales de una nefritis intersticial por rifampicina versus una glomerulonefritis por tuberculosis, que está descrita y que en ese momento coincidió también con el descenso de la dosis de corticoides, que puede deberse justamente al complemento inflamatorio, al depósito de antígeno anticuerpo, y nosotros al sacarle un poco las dosis de corticoides pueden empeorar la función renal en el caso de ser una glomerulonefritis, pero también estaba en una causa de efecto del tratamiento antituberculostático. Hicimos un control por diagnóstico por imágenes, donde se retiró el último drenaje pulmonar y quedó el subfrénico derecho. Acá también hicimos imágenes de riñón, no lo puse, pensando en algún otro componente postrenal o con estas masas tan importantes que tenía a nivel peritoneal, por ejemplo, que no estoy obstruyendo y esté generando una insuficiencia renal postrenal, por ejemplo. Consultamos también con el servicio de nefrología, acuerdo a suspender el tratamiento, le solicitamos orina 24 horas y control evolutivo. Toda esta parte también de esta internación y todo fue asesorado también por la gran ayuda de la Euge Ferreira, que fue fundamental también dándonos una mano en cuestiones que por ahí estos pacientes que se salen un poco de, como decían también al principio de la discusión, se salen un poco de los libros y empiezan a tener estas complicaciones. Fue muy importante poder trabajar en equipo, ya sea dentro de la clínica como interinstitucional. Les voy a mostrar acá los niveles de creatinina una vez suspendidos los tuberculostáticos, que hicimos un pequeño gráfico marcando el valor normal, y fíjense cómo de sus valores de creatinina normales subieron una vez que iniciamos el tratamiento tuberculostático en más o menos 1 mes y medio, y fueron descendiendo progresivamente una vez que suspendimos y le dimos el alta con un tratamiento diferente. Sustituimos con esta sospecha de la nefritis tuberointersticial por rifampicina, la sustituimos por levofloxacina, y quedó con la otra triple terapia, todas separadas, a cumplir 2 meses. Durante la internación nos fuimos agregando a poquito, droga por droga, para ver si había algún otro tipo de nefrotoxicidad. Y el paciente se quedó sin obra social, lo cual, por eso la Euge como que ya capaz que lo venía siguiendo y lo terminó captando, no sé si también por una cuestión del destino, decir, bueno, me consultás, me lo llevo. Así que bueno, terminó siendo derivado del Hospital Rawson. En controles posteriores, tenemos un último control que fue del 11 de mayo, donde había una molestia por la fístula en el hipocondrio derecho, que es donde tuvo el drenaje, quedó fistulizado, con un poquito de drenaje ahí,
pero tiene buen estado general, tolera la medicación, está en tratamiento consolidativo actualmente con levofloxacina y isoniazida. Un laboratorio que persiste la microcitosis hipocromía, o sea que el componente nutricional está resuelto y la hemoglobina también está anémico, pero recuperó nivel de linfocitos, recuperó función renal, un hepatograma conservado, plaquetas normales, y la radiografía control con una franca mejoría de la consolidación que tenía en la base pulmonar izquierda. Sí tiene algunos estigmas y algunos componentes también cicatrizales que van a quedar, o atelectación de los drenajes de componente inflamatorio, pero con franca mejoría. Entonces, para terminar, y de tuberculosis hay mucho para hablar, nos estamos actualizando todo el tiempo y nunca dejamos de aprender con nada, pero la tuberculosis como que siempre nos termina de sorprender. Siempre, yo tenía un jefe cuando hice la especialidad de clínica médica que nos decía, ¿no? Son más frecuentes las presentaciones raras de enfermedades frecuentes que las enfermedades raras en sí. Y bueno, como siempre pensar en la tuberculosis como causa. La enfermedad producida por Mycobacterium tuberculosis, la primera causa infecciosa de muerte en adultos a nivel mundial. Estos son datos de la OMS en 2019, que el ser humano es reservorio natural. Que luego del contacto con Mycobacterium tuberculosis existen 4 resultados posibles, que la mayoría de la población puede tener eliminación inmediata del microorganismo, una enfermedad primaria, infección latente o reactivación de la enfermedad también en un 5 o 10% de todas las tuberculosis. Esto va a depender, por supuesto, según de los factores de riesgo y antecedentes, que es un poquito el énfasis que yo quería hacer en esta pequeña discusión para que no sea tan largo. Entonces, en estos factores de riesgo para manifestar enfermedad, sea primaria o reactivación, tenemos los clásicamente conocidos: la infección por VIH-Sida, la enfermedad renal crónica, diabetes, las enfermedades linfoproliferativas, el uso de corticoterapia, el uso de antinecrosis tumoral alfa, la disminución de la inmunidad celular, que esto está asociado a la edad, por después de los 65 años, como una disminución en las defensas, y no tanto no es un nivel más cuantitativo, sino cualitativo, y el tabaquismo como factores de riesgo. Entonces, buscando un poco más específico y buscando factores del huésped relacionados a esta reactivación o diseminación de la enfermedad, los factores medioambientales, como siempre, hemos estudiado, del hacinamiento, de la dificultad en el acceso al sistema de la salud, el bajo estatus socioeconómico y los antecedentes personales y familiares de tuberculosis. Están estudiados genes, sí, genes de efecto en el cromosoma 15, el cromosoma X, y ciertos polimorfismos genéticos que, en ausencia de todos los criterios de factores de riesgo clásicos que yo nombré previamente, podríamos estar encasillando a nuestro paciente. Y también de efectos de neumonía humoral. Y acá les quiero mostrar un artículo que encontré muy interesante, que es un poco viejo, desde el año 2005, no hay mucha bibliografía, pero una predisposición adquirida a las enfermedades por micobacterias, por supuesto micobacteriosis diseminadas, debido a autoanticuerpos contra el factor el interferón gamma. Y ellos lo que hicieron fue buscaron 3 pacientes que tenían una enfermedad diseminada por micobacterias, 2 fueron por complejo MAI y 1 fue por Mycobacterium fortuitum, que no tenían ninguna de las causas de inmunosupresión clásica, como les conté recién, y se detectaron, se empezaron a comparar el plasma de estos pacientes con plasma de personas sanas y empezaron a ver cuál era la diferencia a nivel humoral, y se encontraron autoanticuerpos contra interferón gamma, que además, al disminuir la cascada inflamatoria, disminuye la acción del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces tiene un doble efecto negativo estos autoanticuerpos, lo cual podría explicar un poco también, en este sentido, el efecto tan grave que puede tener inmunidad. Hablando con los inmunólogos también, ellos dicen que se puede dosar no cuantitativamente, como les dije, sino cualitativamente la función de macrófagos, de linfocitos o de subpoblaciones linfocitarias, por ejemplo, de CD4, CD8, con los dosis el valor absoluto está normal, pero no se hace en Córdoba. A veces se puede tramitar en Buenos Aires con cuestiones muy específicas, pero si no se tiene que derivar afuera. Entonces también caemos un poco presos de los recursos que tenemos y quedan estos pacientes sin diagnosticar, pero el énfasis me parece sin diagnosticar la causa de inmunosupresión, que alguna debe tener,
Pero bueno, nos parecía muy importante esto, el pensar siempre en las patologías frecuentes, con presentaciones atípicas, en salir un poco de los criterios de inmunosupresión clásica, y no mucho más. Muchas gracias a todos por su atención. ¿Y? ¿Me va a tocar? Dale. Excelente, Juan Manuel. Muy buena presentación, la verdad. Bastante interesante el caso, sobre todo por el manejo de la medicación tuberculostática, ¿no? O sea, eso es algo que, bueno, justamente se dio la clase de un par de módulos atrás de tuberculosis y, bueno, ahí se veían las reacciones adversas y, bueno, ustedes acá lo han vivido claramente con todo lo que hay que hacer, ¿no? Y lo difícil que es el manejo, tener que asesorarnos bien con especialistas como Eugenia Ferreira, que bien lo has mencionado, y tener que ir haciendo esas alternativas de tratamiento que por ahí uno es temeroso, la verdad, la tuberculosis, porque tiene tantas variantes y uno no sabe si va a andar ya con las drogas habituales, con esquemas alternativos mucho menos, así que la verdad que eso es llamativo. Muy buena presentación, la verdad. Yo me pregunto si esa desnutrición severa que tenía el paciente no sería que pudiera haber influido y recontextualizarlo como inmunodeprimido en función de eso, ¿no? Porque semejante caso uno pensaría que algún tipo de inmunocompromiso tenía, ¿no? A pesar de todo el estudio inmunológico. No sé qué les parece. También pensar que posiblemente la tuberculosis sea su causa de desnutrición. Entonces ya empezamos a ver ahí que primero el huevo o la gallina, que se nos planteó también, bueno, por lo que ahora lo sabés. Entonces también estuvimos en esa disquisición. Creo que capaz que ayuda después a perpetuar los casos y son estos cuadros más crónicos. Pero bueno, es otra de las alternativas a pensar. Sí, porque este paciente yo recuerdo haberlo visto en consultorio y realmente estaba muy desnutrido. Era muy importante su desnutrición. Entonces sí, esto de que es primero el huevo y la gallina, pero es como que de los factores de inmunocompromiso a los cuales uno va clásicamente no tenía nada, pero podría haber sido que le colaborara quizá una desnutrición crónica, a lo mejor al cual se le suma después la tuberculosis, no sé. La tenemos a Euge, que seguramente nos va a hacer algún aporte valioso para esto. No, el paciente se quedó sin obra social, yo no me quedé con el paciente. ¿Cómo va la gente? Sí, eso que dice Graciela es verdad. Ya hay estudios que hace el Global Tuberculosis Report, donde muestra que cuando cae el Producto Bruto Interno, cuando aumentan los niveles de desnutrición en la población, hay mayor incidencia de tuberculosis y mayor incidencia de tuberculosis diseminada. Así que sí es claro y es un factor para tener en cuenta. La desnutrición es un factor de inmunocompromiso, y no leve. No estamos bien con la tuberculosis con respecto por el tema de la pandemia nos obligó a esto, a no internar pacientes para estudio, por mucho tiempo en el año 2020 hicieron los tratamientos directamente observados, tenemos pacientes que llegan a la consulta 2020-2021 con múltiples hisopados, la ocultación en la tuberculosis es confusa, y hay que hacer radiografía, y como no se hace, entonces los pacientes tienen una enfermedad muy avanzada. Córdoba tiene endemia de tuberculosis, así que siempre es un diagnóstico diferencial. Está buenísimo que se haya podido estudiar, y obviamente este chico pareciera que no hace mucho que se contagió, ¿no? O sea, en los últimos años. Factores de riesgo fuertes no tenemos, no encontramos familiares, no encontramos conocidos, pero lo que vemos en los chicos jóvenes, sobre todo, el tabaco, el alcohol, las adicciones, que no era puntualmente en este caso, pero quizá él se reunía con gente que tenía eso, pudo haber hecho que entre la enfermedad en él, en las condiciones socioeconómicas en las que vivía quizá, ¿no? En ese momento. Por otro lado, decirle que la cosa va lenta. En la última radiografía que presentaste, Juan, se ve como una colección en la
de la pleura como en la cisura, como colgada. Nos ha pasado que esos pacientes después de mucho tiempo de tratamiento tienen que ir a un drenaje nuevo. La fístula abdominal no deja de drenar. Es una pena que no podamos usar rifampicina, es una pena porque la verdad que es la columna vertebral del tratamiento, así que bueno, esto va a estar largo. Pero el chico está mucho mejor, ha levantado peso, ha mejorado, ya tuvo su consulta con nefrología no le pidió algunos estudios más, pero nada, el chico está clínicamente mucho mejor, pero bueno, tenemos que ir viendo cómo sigue. El tiempo de tratamiento va a ser más largo porque no tenemos rifampicina, y ya era largo por ser una tuberculosis miliar. Él tiene un patrón miliar en la TAC que por ahí no se nombró, y sí, él diseminó por vía hematógena. Tuvimos suerte que no llegó a una insuficiencia respiratoria por el patrón miliar, pero bueno, la verdad que son casos que por desgracia estamos viendo mucho más frecuente porque nos limitan las internaciones, la pandemia, nos limitan las consultas, nos limitan los especialistas, nos limitan en la parte pública, y me imagino que en la parte privada debe ser igual. Entonces todo se retrasa y tuberculosis no es fácil de diagnosticar, y entonces, a no ser que el paciente esté muy avanzado, entonces bueno, se hace un poco difícil. El hecho de tener ahora la accesibilidad al expert, lento, quizá cada 15 días, o de poder enviar material al Malbrán para expert, a nosotros en el Hospital Rawson nos ha ayudado mucho, nos ha hecho diagnósticos increíbles realmente. Inclusive sabemos que el expert tiene mayor sensibilidad que la baciloscopía, pero no tanto que el cultivo, pero inclusive hemos tenido expert positivos con cultivos negativos, y los pacientes han respondido al tratamiento con el tratamiento tuberculostático. Y quería decir una cosita más. Vos, Juan, dijiste, iniciamos un tratamiento empírico teniendo una baciloscopía positiva. Para la Argentina, en las normas nacionales, baciloscopía positiva es tratamiento diagnóstico hecho. También que nosotros, infectólogos, sabemos que tenemos que saber si es un MAI o no es un MAI, pero es casi un diagnóstico confirmado, una baciloscopía positiva. Es muy raro que sea un MAI creo que llega al 5% de las posibilidades de las baciloscopias positivas que sea un MAI. Bueno, el doctor Marianelli me pidió que les contara un poquito de cómo estamos los números. Nosotros la Argentina, desde el año 2001 para esta parte, veníamos en descenso, los casos de tuberculosis han empezado a subir, hasta el 2019, que obviamente 2020 cayó, porque no se diagnosticó, y bueno, pero ya en 2021 estamos llegando a los números de antes, ya estamos, y quizás más, levantando los casos en el país. En 2019 eran 2.600, 2020 fueron 10.000, y en el 2021 2.881, y en Córdoba la media era 350, y ya en el 2021 tuvimos 419 casos, y a lo que va al 4 de julio de 2022, esto lo hace el INERCONI, son reportes que nos dan de acuerdo a lo que se carga en CISA, ya llevamos 211 casos de tuberculosis. Y el hecho que tardemos en el diagnóstico, por la situación en la que estamos en líneas generales, hace que veamos más casos de tuberculosis avanzada. Nosotros estamos viendo pulmones completamente destruidos, y gente que pierde calidad de vida y que pierde expectativa de vida, ¿no? Gente que después fallece por una neumonía por neumococo o por la hemófilus. Se curó de la tuberculosis, pero hizo el daño que tenía que hacer. Ese concepto por ahí, decirle a la gente esta información de que si la auscultación es normal, no pidamos una placa. Sí, una tos de más de 15 días tiene indicación en la radiografía, por más que escuchemos bien el tema. Bueno. Eugen, muy bueno tu aporte. Yo te quería hacer dos preguntitas, ya que estabas mencionando los números. Con respecto a COVID y tuberculosis, dos cositas. ¿Han tenido mucho incremento de nuevos diagnósticos actuales después del post-pandemia, digamos, en esta nueva normalidad, ya con la gente ya saliendo, volviendo un poco más a la consulta como era habitual? Y otra cosita, el tema de resistencia antimicrobiana, que se ha visto muy avanzada con la cuestión del COVID, si ha tenido un impacto también sobre los tratamientos de la tuberculosis. Sí, es como que ha hecho un efecto rebote, ¿no? Todo lo que no diagnosticamos en el 2020 se empezó a ver en el 21 y ahora en el 22. La OMS estima que la mortalidad en Córdoba aumentó casi un 50%, ¿no?
aún estima que la mortalidad va a ser alta, porque estamos llegando tarde a muchos diagnósticos que podríamos haber hecho antes, que no se pudieron hacer, pero sí estamos con un rebote de casos, quizá en sí lo que estamos viendo es lo que no vimos, aumentó la cantidad de casos. Y lo que pasa, y lo que nos pasa a nosotros, y Buenos Aires le pasa lo mismo, del Hospital Muñiz, el doctor Parmero lo dijo, es que estamos viendo casos muy avanzados, casos que antes no veíamos tan avanzados, no veíamos tremendos casos, tremenda destrucción pulmonar, porque en algún momento alguien le hacía una radiografía. Ahora lo que le hace todo el mundo es un hisopado, y eso se hace más difícil. El hecho de la resistencia microbiana es un problema. Los que mayor problema tienen son Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el AMBA y Santa Fe. Nosotros no tenemos tanta, tenemos baja, tenemos más resistencia a isoniazida pura que multiresistencia, pero estamos teniendo multiresistencia, y todo se asocia a la multiplicación bacteriana. Mientras más tarde llegamos al diagnóstico, más mutantes resistentes va a haber, y si el paciente tomó un tiempo y dejó, la mayor probabilidad es que vaya haciendo resistencia. Las primeras que van apareciendo son la isoniazida, y después van apareciendo las otras, en la medida que siga haciendo mal el tratamiento del paciente. Hemos tenido algunos casos de XDR, o bueno, como era XDR, ahora cambió la clasificación, pero de XDR de novo, o sea que se contagió de un XDR, de un paciente que venía de Tucumán, pero mientras más tarde llegamos al diagnóstico, más cosas suceden, o sea, más avanzado y más lesiones que el paciente si se cura, y más probabilidad de resistencias tenemos, eso sí. Más si algunos pacientes tomaron levofloxacina un montón de tiempo, y entonces ya las cepas son resistentes a la levofloxacina. Hay que tener mucho cuidado con la levofloxacina, guardémosla, sobre todo por la tesis. Tal cual, tal cual. Ahí Natalia tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer una pregunta o un aporte. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo andan? Contarles que nosotros en esta post-COVID, en esta época post-COVID, hemos tenido 3 casos de tuberculosis, de diagnóstico de tuberculosis te diría entre los 20 días y el mes del que el paciente cursó COVID, que seguía insistiendo en la guardia porque seguía con tos o malestar, a veces febrícula, y se diagnosticó los 3 pacientes tuberculosis. Y lo llamativo, que los 3 pacientes se le hicieron galactomanano, porque la verdad que uno solo tenía caverna, los otros 2 no eran lesiones típicas, y los 3 tuvieron galactomanano positivo, obviamente sin ningún contexto de antibióticos o eso como para que tuviéramos un falso positivo de galactomanano. Y bueno, los 3 pacientes tuvieron diagnóstico de tuberculosis. 2 de ellos inmunocompetentes, y fueron tuberculosis pulmonar, y una señora que estaba usando biológicos, fue una tuberculosis diseminada por Mycobacterium bovis. Y bueno, por supuesto que EUGE nos ayudó también muchísimo, porque no veíamos en la parte privada tantos casos de tuberculosis, y estaban viendo muchos casos y complicados, ¿no? Gracias, Nati, por el aporte. Sí, eso nosotros también, que estamos un poco en la parte privada, lo vemos, y hemos visto mucha tuberculosis ahora, desde que se empezó a abrir todo post-pandemia, bueno, no post-pandemia, seguimos, pero en esta nueva normalidad se ha visto mucho, la verdad. Euge, por ahí el diagnóstico es tan controversial y tan difícil hacerlo, porque cuando tenemos el bacilo, listo, marcho preso. Pero yo siempre me gusta pensar que es como un juicio, tener argumentos a favor y en contra y sentenciar. O sea, eso es lo complicado. Cuando tenés estas cuestiones de una PPD ahí, una radiografía que no dice mucho, un paciente sintomático, la verdad que, y atreverse a ponerle tratamiento por tantos meses a un paciente que no tenés tan claro el diagnóstico es pesado. Es difícil, trabajamos en la incertidumbre, esa es la verdad, y en un paciente que está enfermo una PPD no suma ni resta. Quizás si es positiva puede sumar, pero si es negativa no suma nada. No es una enfermedad de fácil diagnóstico, a no ser cuando está muy avanzada la cosa. O cuando tenemos ya madre, padre, tío, abuelo, todos con tuberculosis, bueno, que también tiene tuberculosis, como que no le encontremos nada, tiene el ataque normal, patológico, la radiografía patológica, le ponemos tratamiento empírico. Si no es una enfermedad de fácil diagnóstico, y remarcar también el tema de las meningitis tuberculosas, que en esas siempre metemos empírico.
Y si no lo metemos, lo estamos condenando al paciente. Es muy difícil llegar a un acuerdo en meningitis, ¿no? Porque a veces las imágenes son normales, pero tiene una meningitis por líquido. Y bueno, yo lo que planteo a veces es que yo prefiero meter el empírico y después lo aguanto, vemos cómo seguimos, si es otra cosa, bueno, pero si el paciente se mejoró, no se toca. Y capaz que me equivoco, capaz que es otra cosa, pero en las enfermedades hipergraves, en las miliares graves, que tengan insuficiencia respiratoria, y capaz que era un neumocitis, y capaz que era, pero en una miliar, si no está cavitado, no vas a encontrar el bacilo en el estómago. Inclusive ni en el BAL, quizá en el cultivo del BAL, pero para eso ya el paciente se te murió. Entonces, la incertidumbre es incertidumbre, capaz que nos equivocamos y capaz que no. Pero bueno, se hace en el paciente grave, en la meningitis, en la miliar, y uno tiene que tirar el tratamiento porque si no, lo pone en un riesgo muy alto al paciente. Tal cual. Bueno, no sé si el doctor Jacob, ya que debe haber visto mucho tuberculosis en su vasta trayectoria, nos quiere hacer algún comentario o decirnos algo al respecto también. No sé si estará el doctor. Sí, todavía estoy. Ah. Pero yo te digo, la mayor experiencia en nuestro momento la tenían en el tránsito, pero de todas maneras en el Hospital Rawson veíamos mucha tuberculosis. El estudio, la presentación y los tratamientos no eran tan complejos como existían hasta este momento. Yo soy un histórico del Hospital Rawson y de otras instituciones, pero de todas maneras la complejidad que en este momento tiene el manejo de la tuberculosis tiene que ser absolutamente manejada con gente que, como la EUGE, lo está haciendo, o sea, casi en forma exclusiva. Y fuimos aprendiendo en la marcha, o sea, después de aparecer, después empezamos a buscar con cuantiferón, pero el cuantiferón no aportó gran cosa, aparte de lo engorroso de la tarea y los costos, obviamente. Pero bueno, realmente un Ateneo de primer nivel. La presentación del Hospital de Clínicas estuvo espectacular. Los comentarios de Juan Manuel Cavallo se pasaron. Estuvo muy bueno. Y bueno, y el aporte de hoy. Realmente vale la pena tener los Ateneos como los tienen ustedes, y eso es Sociedad de Infectología sigue vigente. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias a usted, doctor, como siempre, que participe, nos enriquece. Excelente la presentación de hoy y les agradecemos mucho a las dos instituciones que han participado, y gracias como siempre a la audiencia. Les recordamos, ya para ir terminando, que el próximo mes tenemos las jornadas de invierno, son el pilar de nuestra sociedad. Recordar que para el próximo mes el hospital de Villa María, la gente de Villa María y la gente de La Rioja van a tener que presentar. Lo veo ahí a la Sole Frola, no lo vamos a molestar, pero vamos a ver que nos guíe con quién podemos hablar para el respecto, y veo a la doctora Reyes también de La Rioja, que también vamos a contactarnos con ellos como para poder ir orientándonos con quién vamos a hacer el caso. Graciela, no sé si algo más. Recordarles que mañana y pasado tienen el módulo de patología infecciosa en el embarazo, y no sé si algo más sobre la jornada, fundamentalmente, que la gente quiere saber. Sí, para ser reiterativa, las jornadas esperamos que puedan participar, sobre todo presencial la mayoría, aunque también van a ser virtuales, así que qué sé yo, uno puede participar un día de una forma, otro día de otra. Hay presentación de trabajo científico y póster, ya tenemos creo que 39 o 40 es lo que se han presentado, así que creo que va a ser una muy linda actividad en las jornadas. Así que bueno, y por este Ateneo, la verdad, felicitarles a todos,
tanto a los que presentaron, discutieron y a los comentarios y aportes de todos. Así que bueno, invitarles a todos los demás que aporten, que pierdan el miedo a los comentarios, no hay pregunta que sea tonta, si surgió y nos sirve a todos para enriquecernos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Euge, te has pasado. Siempre es, la gente invitada a estos Ateneos nos enriquece mucho, así que le agradecemos. Y el que quiera sumar más gente con experiencia, sobre todo para hacer estos aportes, así como Eugenia, como Silvia Carrizo, que ya participaron, bienvenido sea, porque de eso se trata, que aprendamos y que tengamos muchas cosas frescas y conocer nuevas cosas que podemos llegar a aprender. Así que les agradecemos mucho en nombre de la Sociedad de Infectología y nos veremos el próximo mes mediante este Ateneo y con las clases del módulo en el día de mañana y pasado. Así que bueno. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Chao, chao, buenas noches. Chao. No, chao. Hola.